Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Siguiendo la serie de videos que estoy subiendo en la semana, ya subí hace un momento un caso clínico sobre hipercalcemia, la revisión de esta enfermedad por medio de un caso clínico que está interesante. Si no lo han visto, denle una checadita. Y este es el segundo video dirigido más que nada al personal médico, al personal que se encuentra en formación o en el sector salud. Este es un tema bastante importante porque es algo en lo que nos enfrentamos constantemente en los pacientes hospitalizados. Los pacientes que desarrollan delirio, sobre todo los pacientes adultos mayores, son los que son más, tienen mayor riesgo de presentar este problema. ¿Y cuál es el tratamiento ideal para estos pacientes, sobre todo a nivel farmacológico? Porque utilizamos muchos antipsicóticos, pero están bien utilizados, tienen riesgos, son beneficiosos. ¿Qué dice la literatura? Vamos a hacer una revisión muy rápida al respecto. El delirio es común en pacientes hospitalizados y contribuye a aumento en los costos de los pacientes hospitalizados e incluso puede aumentar la mortalidad en los pacientes que desarrollan este problema en pacientes hospitalizados. Aunque las guías que ahorita vamos a revisar nos recomiendan el uso de antipsicóticos para el tratamiento en estos pacientes que no responden a las medidas no farmacológicas, pues la verdad es que existen pocos ensayos clínicos, sobre todo ensayos clínicos entre ellos para ver cuál es el mejor medicamento que podemos seleccionar. Vamos a hacer una revisión sobre los 5 antipsicóticos más comúnmente utilizados en el ámbito hospitalario para ver cómo los podemos utilizar y si están bien decididas la utilización de estos fármacos. El delirio es común y es grave, afecta entre el 11 al 42% de los pacientes hospitalizados, aunque originalmente se pensó que el delirio era un trastorno neurocognitivo limitado, es decir, pues sí le va a presentar delirio durante la hospitalización, pero una vez que se quita el delirio, pues se acabó, el problema se olvidó. Se ha encontrado que muchos pacientes no regresan a su nivel cognitivo habitual, lo que sugiere que un episodio de delirio puede alterar significativamente el curso de demencia subyacente que el paciente tenga y esto va a provocar un declive cognitivo importante. Por lo que lo más alarmante es que el delirio se asocia a una mayor tasa de mortalidad. Por eso es bien importante tratar de evitar que el paciente tenga delirio, ¿no? Por ejemplo, en este estudio es una revisión sistematizada sobre la ocurrencia y el pronóstico del delirio en pacientes hospitalizados. Es una revisión de la literatura. Fueron 42 estudios de corte y se encontró que la prevalencia de delirio al ingreso varió de entre el 10 al 31%, la incidencia de nuevos delirios por ingreso entre el 13 al 29% y la tasa de ocurrencia por ingreso varió de 11 al 42%. El delirio se asoció con una mayor mortalidad al alta a los 12 meses, una mayor duración de la hospitalización y una proporción significativa de pacientes presentaba síntomas persistentes una vez que se daban de alta. Esto es bien importante. A pesar de que el paciente regresaba a su hábito normal o a su hábito común, el paciente seguía presentando síntomas de delirio hasta un año después de que al paciente se le daba de alta. Es por eso la importancia de encontrar o detectar a estos pacientes y darles un tratamiento oportuno. Pero ¿cómo lo define la DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición? Lo define de la siguiente manera. Es un trastorno neurocognitivo caracterizado por la aparición aguda de trastornos en la atención, la conciencia y la cognición, que fluctúan en gravedad a lo largo del día y es consecuencia fisiológica directa de otra condición médica. El deterioro cognitivo observado en el delirio suele ser global y puede afectar tanto la memoria, la orientación, el lenguaje, la capacidad visoespacial y la percepción. Otras características destacadas incluyen trastornos psicomotores, alteración del ciclo del sueño y la habilidad emocional. Entonces, es una condición neurocognitiva que va a ser intermitente en el transcurso del día y generalmente se debe a algunas otras enfermedades subyacentes que provocan que el paciente tenga este deterioro cognitivo. Pero ¿cuál va a ser el primer paso en los pacientes que encontramos con delirio en hospitalizados? El primer paso tiene que ser siempre el manejo no farmacológico. Como lo menciona Sharon Inouye en este estudio de revisión que se publicó en el New England del 2006, delirio en pacientes adultos, nos describe un enfoque general de 3 partes para controlar el delirio. Ojo, en el tratamiento no farmacológico o el tratamiento conservador. El primer paso va a ser identificar y abordar factores predisponentes. Obviamente aquellos pacientes que tengan causas subyacentes como infección, trastornos metabólicos, intoxicación o abstinencia de sustancias van a tener una mayor
riesgo de presentar este tipo de problema, un problema de delirio. Si nosotros tratamos y mejoramos las causas subyacentes, es muy probable que el paciente mejore el delirio que presentó durante la hospitalización. Tenemos que revisar los medicamentos que el paciente estaba tomando previo a la hospitalización y durante la hospitalización incluso, para ver si alguno de estos medicamentos no aumenta el riesgo de delirio en el paciente. Se tiene que proporcionar atención de apoyo, considerar el estado nutricional del paciente, fomentar la movilización temprana del paciente y brindar profilaxis contra la trombosis a todos aquellos pacientes que se encuentren hospitalizados. Hay que manejar los síntomas, utilizar estrategias conductuales como la reorientación frecuente, que esto va muy de la mano con involucrar al familiar con el cuidado del paciente. Los pacientes que tienen alto riesgo de presentar delirio, como son los que ya les comenté, que tienen una enfermedad subyacente que va a provocar que tenga delirio, o que tengan un estado nutricional malo, o que tengan fragilidad, o que sean delicados de salud, son pacientes que van a tener pues, mayor posibilidad de presentar delirio. Es en estos casos en los que se tiene que orientar al familiar sobre la reorientación del paciente. Se les recomienda que les estén diciendo en qué día se encuentran, en dónde están, cómo se llaman, quiénes son ellos, por qué está hospitalizado. Inclusive les comentamos que tienen que ponerse a leer pues un periódico, las noticias, algún libro, pero estar en constante comunicación con su paciente o con su familiar para mantenerlo orientado. Eh, Evitar restricciones físicas y sondas Foley de no ser necesarias. Es muy común que en el ámbito hospitalario indiquemos sujeción gentil, que es amarrarlo con unas sábanas a la cama, y esto, lejos de mejorar el estado de delirio, va a empeorar las características del paciente. Si no es necesario tampoco medidas invasivas como la sonda nasogástrica, orogástrica o sonda Foley, tenemos que evaluar el día con día si son necesarios este tipo de medidas, y de no ser así tenemos que retirarlas. Entre menos invasivos seamos con el paciente, menos riesgo tenemos de que presente delirio. Si el paciente utiliza aparatos de audición o aparatos para la visión, es importante que se los proporcionemos incluso estando hospitalizados. Si el paciente no oye o no ve, es más propenso a generar delirio. Tenemos que normalizar el ciclo sueño-vigilia. Tenemos que respetar sus horarios, dormir por las noches y que se mantenga despierto durante el transcurso del día. En el ámbito hospitalario a veces es un poco complicado, sobre todo por la toma de signos vitales, la toma de los medicamentos y demás, pero tenemos que hacer lo posible por tratar de respetar estos ciclos. Pero ¿qué va a pasar una vez que las medidas farmacológicas o conservadoras no funcionen en los pacientes que desarrollan delirios? Pues podemos utilizar antipsicóticos, pero ¿son seguros? ¿Son efectivos? Hay que dejar bien claro que la FDA no ha aprobado ningún medicamento para el delirio. Sin embargo, existen múltiples asociaciones que los recomiendan. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la Coalición Canadiense para la Salud Mental de las Personas Mayores y el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido nos hacen ciertas recomendaciones. Nos comentan, hay que utilizar dos antipsicóticos en aquellos pacientes que cubran estas características, y nos dan 3 puntos fundamentales. Uno, si el paciente está muy angustiado por sus síntomas. Dos, si el paciente presenta un riesgo de seguridad para sí mismo o para los demás. Aquellos pacientes que encontramos con delirio hiperactivo, que están aventando cosas, que se arrancan las cosas, que tratan de golpear al personal médico, inclusive a sus familiares, o los pacientes que están obstaculizando aspectos esenciales en su atención. Que no se dejen hacer un estudio, que no se dejen tomar muestras, que no se dejen tomar las signos vitales, que no se tomen los medicamentos. También aquellos pacientes podrán ser utilizados los antipsicóticos. Sin embargo, recomiendan que los medicamentos antipsicóticos y recomiendan los antipsicóticos de primera línea. Sobre todo para aquellos pacientes que tienen delirio que no sean causados por abstinencia de sustancias. Eh, Sin embargo, su uso de los antipsicóticos en el tratamiento de delirio sigue siendo controversial. Si bien los estudios sugieren que estos medicamentos son beneficiosos, hay algunos otros estudios que nos dicen lo contrario. Sin embargo, estas guías en específico de las 3 asociaciones que ya les comenté abogan por el uso juicioso de los antipsicóticos, limitado solamente a las situaciones que ya les comenté, a esas 3 condiciones que ya les comenté. El uso de antipsicóticos en pacientes ancianos y que utilizan medicamentos complejos tiene que utilizarse con mucha precaución, porque la seguridad del paciente es sumamente importante, porque una de las cosas que más nos preocupa de la utilización de los antipsicóticos en los adultos mayores son las alteraciones cardiovasculares, sobre todo la prolongación del intervalo QT.
Vamos a hablar un poco al respecto sobre la prolongación del intervalo QT y la torsada de points en esta clase de pacientes. Todos los antipsicóticos tienen el potencial de prolongar el tiempo de despolarización y repolarización ventricular, lo que va a provocar alargamiento del intervalo QT y en algún momento dado nos puede causar una torsada de points. Si a esto le aunamos que el paciente tiene otros factores de riesgo para provocar intervalo QT o una torsada de points como son los que les estoy poniendo en la diapositiva, que tenga un síndrome de QT largo, si una arritmia genética, que sea del sexo femenino, que sea un adulto mayor, que tenga alteraciones hidroelectrolíticas, que tenga afecciones cardíacas preexistentes, que tenga medicamentos que puedan afectar el intervalo QT, es decir, que estemos utilizando antibióticos como macrólidos, como quinolonas, antimicóticos, antipalúdicos, antieméticos, pues ponemos en mucho mayor riesgo la utilización de este tipo de fármacos para la prolongación del intervalo QT y la torsada de points. Entonces tenemos que ser muy juiciosos en qué tipo de pacientes estamos utilizando. Obviamente no son una contraindicación absoluta de estos factores de riesgo, pero sí tenemos que tener una vigilancia mucho más estrecha en este tipo de pacientes que tienen estos factores de riesgo y pensamos iniciar un antipsicótico. Lo recomendado es que tengamos una monitorización continua o realicemos electrocardiogramas de manera constante para ver cómo se encuentra el intervalo QT. Vamos a hablar sobre el haloperidol. El haloperidol, una vez que se autorizó para la utilización o su comercialización en el 2007, se encontraron 73 casos de torsada de points relacionados con el uso de este fármaco. Fue un aspecto muy sonado en esa época, donde nos salió una advertencia del haloperidol por parte de la FDA. De hecho, esta es la advertencia que sacó la FDA y se lo encontrabas en varios artículos, en varias revistas, en varias páginas en donde nos hablaban sobre las advertencias del uso de haloperidol de manera intravenosa. Sin embargo, sí es importante mencionar, una vez analizando posteriormente de las advertencias que sacó la FDA, se encontró que muchos de los casos que se presentaban con torsada de points, pues utilizaban otro tipo, estos pacientes utilizaban otros medicamentos o tenían otras afecciones médicas que provocaban la prolongación del intervalo QT y a su vez una torsada de points. Estudios posteriores se encontró que el efecto, que la dosis oral equivalente más o menos a 15 miligramos de haloperidol administrada vía oral o intramuscular, la verdad es que la prolongación del intervalo QT no era tan elevada. Nos daba más o menos entre 7 a 8 milisegundos, por lo que era bastante segura. Sin embargo, a los pacientes que se utilizaba haloperidol de manera intravenosa, en ellos sí había una prolongación significativamente mayor y provocar una torsada de points. Eh, 8 de los 10 casos que se informaron por la FDA que provocaron torsada de points fatales ocurrieron cuando se administró haloperidol por vía intravenosa. Por tanto, la FDA recomendaba la monitorización cardíaca para todos los pacientes que recibían haloperidol por vía intravenosa. Se encontró que los antipsicóticos atípicos como la olanzapina oral, la risperidona y la quetiapina prolongan el intervalo QT prácticamente igual que el haloperidol, que es vía oral o intramuscular, mientras que el aripiprazol no provoca una prolongación del intervalo QT de manera significativa, por lo que es un poco más segura. Pero la FDA no solamente ha sacado advertencias contra el haloperidol, sino que también ha sacado advertencias contra los antipsicóticos atípicos. La FDA sacó múltiples advertencias por la prescripción de medicamentos antipsicóticos, sobre todo en los adultos mayores. Advirtió que a los médicos que aumentaban los eventos de cerebrovasculares, incluido el accidente cerebrovascular, sobre todo en aquellos pacientes adultos mayores con demencia que utilizaban antipsicóticos atípicos, la risperidona, la olanzapina o el aripiprazol. De hecho, la FDA en los medicamentos sacó una advertencia de recuadro negro. El recuadro negro son estas advertencias que ponen en los fármacos o en los medicamentos y este es un ejemplo de uno de ellos. Este es el ejemplo de la risperidona, por ejemplo, donde pone que hay un aumento de la mortalidad en adultos mayores que son tratados con antipsicóticos y que para la enfermedad de psicosis relacionada a la demencia. Esta advertencia probablemente se basó en un metaanálisis que se realizó por Schneider y colaboradores en la que los pacientes con demencia se asignaban al azar para recibir un antipsicótico atípico o placebo. En este estudio se encontró que la tasa de mortalidad era del 3.5 en los pacientes tratados con antipsicótico atípico, mientras que un 2.3 en los pacientes tratados con pacientes. Este es el estudio que les estoy comentando, riesgo de muerte con antipsicóticos atípicos para el tratamiento para demencia. Se publicó en el 2005 en la revista JAMA y se encontraron que 118 pacientes
fallecieron en el grupo de los fármacos antipsicóticos, mientras que solo 41 pacientes en los grupos placebo. Y eso nos daba una incidencia agrupada simple de 3.5 y 2.3% por ensayo respectivamente. De este fue el estudio en el que se basó la FDA para sacar estas advertencias y sobre todo los recuadros negros. Eh, la causa más común de muerte fueron en este estudio las enfermedades cardiovasculares y la neumonía. Sin embargo, sí hay que especificar, al analizar este estudio, se encontró que los ensayos de este metaanálisis incluyeron solo pacientes que los que se les prescribió antipsicóticos atípicos para el tratamiento continuo de los trastornos conductuales debido a la demencia, pero en el ámbito ambulatorio o en el hogar de ancianos. Ninguno de los estudios que se analizó en este metaanálisis fueron en pacientes hospitalizados, en una vigilancia un poco más controlada, una vigilancia más de cerca y con un uso limitado, con tiempo limitado de los antipsicóticos, por lo que habrá que tomar con reserva los resultados del metaanálisis en el que se basó la FDA para sacar esta advertencia. Aunque varios estudios desde la advertencia del recuadro negro de la FDA han demostrado que los antipsicóticos son seguros, la eficacia de estos fármacos en el tratamiento de delirio aún a la fecha sigue siendo controversial. Hay un metaanálisis en el 2016 que realizó Kishi y colaboradores que encontraron que los antipsicóticos eran superiores al placebo en términos de la tasa de respuesta. Se utilizaron ciertos scores para definir si el paciente tenía mejores puntuaciones con el uso de antipsicóticos. Este es el artículo que les comento. Se publicó en el 2015 en la revista de Neurología y Neurocirugía de Psiquiatría y el estudio se llama Medicamentos antipsicóticos para el tratamiento del delirio, una revisión sistematizada y un metaanálisis de estudios aleatorizados controlados. Estas fueron las conclusiones de los autores. Nuestros resultados sugirieron que los antipsicóticos de segunda generación tienen un beneficio para el tratamiento del delirio con respecto a la eficacia y la seguridad en comparación con el haloperidol. Sin embargo, se requieren más estudios con muestras más grandes. También este estudio también se encontró que no encontraron diferencias en la incidencia de muerte, en los síntomas extrapiramidales o en la prolongación del intervalo QT. Sin embargo, así como hay metaanálisis que hablan sobre la eficacia de los antipsicóticos, también hay metaanálisis que nos hablan lo contrario. Por ejemplo, en este metaanálisis de Neufeld y colaboradores, encontraron que el uso de antipsicóticos no se asociaba con un cambio en la duración, la gravedad o la estancia hospitalaria, o en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, los estudios en esta metaanálisis variaron ampliamente en el rango de edad, el diseño de estudio, la comparación de fármacos y la estrategia de tratamiento, con fármacos administrados como profilaxis y tratamiento. Por lo tanto, los resultados son difíciles de interpretar. Este es el estudio, se publicó en el Journal de la Sociedad Americana de Geriatría en el 2016. El estudio se llamó Medicamentos antipsicóticos para la prevención y tratamiento del delirio en pacientes hospitalizados, una revisión sistematizada y un metaanálisis. Y concluyeron que la evidencia actual no apoya el uso de antipsicóticos para la prevención o el tratamiento del delirio, pero se necesitan estudios adicionales metodológicamente rigurosos que utilicen medidas de resultados estandarizados. Eso sí, los autores comentan que el análisis o su estudio tenía muchas limitaciones metodológicas, por lo que pues, prácticamente en este estudio nos dejaron igual. Hay un estudio observacional prospectivo de Hatta y colaboradores que siguieron a 2.453 pacientes hospitalizados que presentaban delirio. Solo 22, es decir, el 0.9%, experimentaron eventos adversos atribuibles al uso de antipsicóticos. Las causas más comunes fueron neumonía por broncoaspiración en el punto 7, eventos cardiovasculares en el punto 2 y ningún paciente murió por eventos relacionados con los antipsicóticos. En este estudio, el antipsicótico se suspendió tan pronto como se resolvieron los síntomas de delirio y en la mayoría de los casos fueron de 3 a 7 días. Este es el estudio, se publicó en el año 2014 en la Revista Internacional de Psiquiatría y Geriatría y son antipsicóticos para delirio en el contexto de un hospital general en pacientes hospitalizados, 2.453 pacientes, y es un estudio observacional prospectivo. Entonces, hay algunos artículos que nos comentan, sobre todo metaanálisis que nos comentan que sí funcionan, otros metaanálisis que nos dicen que no funcionan, algunos estudios prospectivos que nos comentan que son seguros y son eficaces, pero en resumen, los estudios indican que a pesar del riesgo de la prolongación del QT y mayores tasas de mortalidad con el uso de antipsicóticos en la demencia, el tratamiento del delirio con estos medicamentos por tiempo limitados parece ser seguro y efectivo. Entonces, ya vimos la eficacia, ya vimos la seguridad, pero ahora, ¿cuál antipsicótico es el mejor? ¿Cómo vamos a definir cuál es el antipsicótico mejor para nuestro paciente? La verdad es que hacen falta estudios para
head to head, que comparen un antipsicótico con otro para ver cuál es el mejor en nuestros pacientes, por lo que tenemos que hacer es individualizar, ver el contexto clínico de nuestro paciente, cómo está la evolución, cuáles son los factores de riesgo para que el paciente tenga prolongación del intervalo QT, que tenga torsada de Point, si tiene enfermedades cardiovasculares subyacentes, la red de apoyo familiar, por qué está hospitalizado, si es por una infección, por una alteración metabólica, una alteración neurológica. La verdad es que son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta para tomar la mejor decisión. En el ámbito hospitalario utilizamos tanto antipsicóticos típicos como atípicos. Ambos se utilizan en la práctica clínica para el delirio. El antipsicótico típico más utilizado es el haloperidol y los atípicos más utilizados son la olanzapina, la quetiapina, la risperidona y el aripiprazol. Las recomendaciones de la American Psychiatry Association es que utilicemos haloperidol, sobre todo porque es el antipsicótico que más estudios tiene y que tiene más base científica. Sin embargo, estudios recientes comentan que los antipsicóticos atípicos pueden ser mejores en términos de inicio de acción y menos incidencia de los síntomas extrapiramidales. Vamos a revisar, por ejemplo, en este estudio, la eficacia y seguridad del haloperidol versus medicamentos antipsicóticos atípicos en el tratamiento del delirio, y en eso se encontró que todos son igual de efectivos y seguros para el tratamiento de delirio. Sin embargo, la edad es un factor que debe tenerse en cuenta al elegir la medicación antipsicótica para el tratamiento de delirio. Este es un ejemplo de los estudios prospectivos en comparación del haloperidol con los antipsicóticos atípicos, y la verdad es que los resultados fueron prácticamente los mismos. El haloperidol, vamos a hablar un poco del haloperidol. Es un antipsicótico atípico, es un potente antagonista de los receptores de dopamina D2 y tiene la ventaja de tener la base de evidencia más sólida para el uso del delirio. Puede utilizarse de manera oral, intravenosa o intramuscular. Tiene efectos mínimos sobre los signos vitales, tiene una actividad anticolinérgica prácticamente insignificante y su interacción con otros fármacos es mínima. Hay que tener mucho cuidado con el haloperidol intravenoso porque aumenta el riesgo de prolongación del intervalo QT, por lo que debe utilizarse con mucha prudencia. Es mejor la utilización parenteral u oral, pero no utilizarlo con mucha precaución de manera intravenosa. Los antipsicóticos atípicos como la olanzapina, la quetiapina y la risperidona igual actúan sobre el receptor de dopamina D2 y también tienen una acción antagonista ante los receptores de serotonina, histamina y alfa-2. Este perfil de múltiples receptores reduce el riesgo de síntomas extrapiramidales, pero, ojo, aumenta el riesgo de hipotensión ortostática. Entre estos antipsicóticos, el que mayor riesgo de hipotensión ortostática nos produce es la quetiapina, por lo que no se recomienda su uso en el servicio de urgencias con delirio. Además de que la quetiapina es anticolinérgica, lo que plantea preocupaciones sobre el estreñimiento y la retención urinaria que puede llegar a provocar. La olanzapina confiere un menor riesgo de caídas en comparación con la quetiapina y la risperidona, por lo que también tenemos que tomarlo en cuenta. La olanzapina también está disponible en dosificación intramuscular y en dosificación oral, mientras que la risperidona solamente la encontramos en presentación oral. La olanzapina ha demostrado ser eficaz para controlar las náuseas relacionadas con el cáncer y por eso se puede utilizar mucho para controlar el delirio en aquellos pacientes oncológicos. Concluyendo, el riesgo-beneficio. Podemos utilizar los medicamentos, tienen mayor riesgo, tienen mayor beneficio este tipo de medicamentos en los pacientes que tienen delirio hospitalizados. Los pacientes adultos mayores van a ser muy propensos a tener delirio y muchas veces el personal de salud, tanto enfermería como los médicos, así como los pacientes, los familiares, van a tener mucho estrés sobre todo en aquellos pacientes que desarrollan un delirio hiperactivo, generan mucha angustia en el personal de salud y en el familiar. Podemos utilizar algunos medicamentos antipsicóticos si las medidas farmacológicas no surtieron efecto o no dieron resultado, pero tenemos que individualizarlo, tenemos que ver el contexto clínico del paciente. Sobre todo el tiempo de acción de los fármacos, la vida media del fármaco, cuáles son los efectos secundarios del medicamento, cuál es la vía que vamos a utilizar, qué es lo que queremos lograr, pero lo más importante es utilizarlo por tiempo limitado. Una vez que se inicia el medicamento, tenemos que tener una vigilancia estrecha, sobre todo cardiovascular, electrocardiográfica, que no tenga prolongación del QT, que no haga torsada de points. Tenemos que ver los efectos secundarios si tienen efectos anticolinérgicos como el estreñimiento, la retención urinaria,
una vez que se resuelvan o mejoren los síntomas de delirio, suspenderlo, utilizarlo el menor tiempo posible a las dosis más bajas que sean necesarias para que no prolongamos el uso de este tipo de medicamentos y tengamos efectos secundarios pues, más deleterios y corra más riesgo el paciente que el beneficio. Entonces, sí es importante el manejo del delirio en el paciente hospitalizado. Ya vimos que los estudios son controversiales, algunos dicen que funcionan, algunos dicen que son peligrosos. La FDA está sacando muchas advertencias acerca del uso de los antipsicóticos en pacientes de estas características, sobre todo en adultos mayores con delirio, pero yo creo que se pueden utilizar en aquellos pacientes que tienen delirio, sobre todo las tres características principales que nos hacen mención las asociaciones, utilizarlos con dosis lo más bajas que sea posible por tiempo reducido y estar evaluando al paciente el día con día. Lo más importante en este tipo de pacientes es la valoración día con día y tratar de hacer énfasis en el tratamiento no farmacológico, tanto como el farmacológico. Es una revisión muy rápida acerca de los antipsicóticos en el uso del delirio porque es muy frecuente que en el hospital los utilicemos. Pues ponle haloperidol, pues dale risperidona, pues dale olanzapina. Pero no nos ponemos a pensar sobre los riesgos y lo preocupante que pueden llegar a ser los efectos secundarios de estos medicamentos. Entonces, la finalidad de este video era eso, hacer conciencia sobre los antipsicóticos en este tipo de pacientes y que tenemos que tener mucho cuidado y tener muchas precauciones cuando utilizamos este tipo de medicamentos en los pacientes con delirio y sobre todo en aquellos adultos mayores. Espero que haya sido de su utilidad, espero que les haya gustado el video. Si no me sigan, síganme, suscríbanse, déjenme algún comentario, denme like. Me pueden encontrar en las redes sociales como el Dr. Carlos Waldo, en Facebook, en Instagram. Espero que tengan un bonito día y un excelente inicio de semana.